Un segundito. Sí. La vez pasada me pasó que me quedé sin batería, así que prefiero evitar. Ah, sí, es importante enchufarse antes. Cualquier accidente, pues no sé ni en cuánto estoy. Bueno. Mientras enchufas, viceministro, voy a darle la bienvenida entonces a la gente. Yo soy Gustavo Jiménez, soy director de Tenondé, es una organización donde estamos trabajando para capacitar a las MIPYMES y estamos trabajando en conjunto con el Viceministerio de MIPYMES. Hoy vamos a iniciar por primera vez un formato diferente en el cual queremos compartir con todos ustedes temas que sean de interés. Todos los viernes a esta hora, a las 7 de la tarde, vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la fanpage de Tenondé y también, obviamente, para aquellos que quieran interactuar con nuestros panelistas e invitados, vamos a hacerlo a través de Zoom. Entonces, esta es la metodología que vamos a utilizar. El día de hoy, como estamos lanzando esto, y bueno, y el padrino de todo esto es el viceministro Isaac Godoy. Además, tenemos muchísimo, como dicen los chilenos, está el profesor Urichoy, ya le voy a presentar harto tema tenemos con el viceministro Isaac. Así que quiero agradecerles a todos por su puntualidad. Hay varios que se conectaron antes. Y vamos a dar inicio oficial, si me permiten, con un pequeño videito que quisiera compartir con ustedes antes de que arranquemos nuestro consultorio de negocios. A ver, un segundo. Creo que compartí mal el video. Ahí está, sí, esta es. Correcto, aquí está, ahí va. Esa fue nuestra introducción. Entonces, para conocer de qué se va a tratar esto, tenemos muchos temas. Como bien les decía, hoy arrancamos con nuestro viceministro de MIPYMES, el señor Isaac Godoy, pero antes de empezar con el primer golpe de la noche para la primera pregunta al viceministro, quiero presentarles un poquito y que cada uno de nuestros panelistas pueda hablar. Nuestros panelistas son profesionales de diversas áreas que van a ayudarnos a, digamos, a tener una idea un poco más amplia en cada uno de los temas que vamos a desarrollar durante las sesiones que vamos a tener cada viernes. Están con nosotros el economista José Luis Andrada, él es paraguayo, nos va a comentar un poquitito de su trayectoria en 2 palabras y después les sigo presentando. A ver, José Luis, adelante. Muchas gracias, Gustavo. Realmente un placer poder compartir esta mesa con ustedes, ¿verdad? Este conversatorio y ojalá sea un poco de la ayuda de la gente. Creo que puede ser útil para mucha gente que están emprendiendo negocios, están emprendiendo situaciones de vida distintas, ¿verdad? Porque en realidad el mundo ha cambiado después de recibir esta pandemia, ¿verdad? Cada uno nos estamos básicamente ajustando, todavía no sabemos cómo vamos a terminar, pero lo lindo de todo es que se puede gerenciar la situación. Y ahí es donde vale un poco la experiencia, que es lo que queremos aportar nosotros. Como bien dijo Gustavo, para no explayarme mucho, tengo más o menos 20 años de trabajo en el sistema financiero regulado. Hoy día estoy al frente de mi propia empresa consultora con 2 personas que me ayudan, que fueron colegas míos en el sistema. Alto enfoque en el área financiera y estratégica de instituciones financieras privadas, públicas y también a nivel de cooperativa. Estamos haciendo trabajo hoy básicamente en el sistema y ayudando un poco también a la Asociación de MIPYMES del Paraguay a través de la mano de Gustavo, donde estamos hoy tratando de salvar y capear la situación de muchas empresas, de microempresas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, un placer compartir con todos ustedes este espacio. Te va a retar Sonia, es la Federación de MIPYMES.
Federación. Bueno, gracias, José Luis. Bueno, quiero presentarles ahora al señor Ladislao González, licenciado Ladislao González, amplia trayectoria en diversos ámbitos comerciales en nuestro país, coach de John Maxwell, en fin, hay un montón de cosas que les va a contar Ladislao, un experto en el tema comercial. A ver, Ladislao, tu presentación, saluda a la audiencia. Un saludo para todos, es un gusto compartir con el equipo, con el viceministro y con cada uno de los que nos acompañan esta noche. Cuando hablas de amplia experiencia, quiero entender que somos amigos y no me estás ofendiendo, ¿verdad? Pero, en fin, estamos con un recorrido importante, 23 años trabajando profesionalmente, con un recorrido en varias empresas, con proyectos nacionales, proyectos extranjeros, coach, conferencista, maestro del equipo de John Maxwell y también sirviendo en distintos ámbitos comerciales, principalmente en Paraguay, empresas importantes por las que hemos pasado, empresas importantes por las que estamos pasando, donde aprendemos y damos. Entonces, ese ejercicio es el que nos trajo hasta aquí hoy y nos permite humildemente pensar que todos juntos podemos aportar algo a nuestra nación, principalmente en este tiempo. Sé que hay gente de afuera también que nos ve hoy, así que un saludo también para los que nos están viendo desde más allá de las fronteras. Un placer. Es así, muchas gracias, Ladislao. Y bueno, tenemos un invitado también en esta noche que es un catedrático, amigo de la casa hace mucho tiempo, el profesor Boris Choi. Él está en Santiago de Chile, pero es peruano. Después va a contarnos un poco el tema, cómo viene la historia de su vida. Pero el profesor Boris Choi es un catedrático, amplísima trayectoria actualmente en la universidad, en el DUOC de la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Así que, profesor, tu presentación, entonces un saludo a la audiencia esta noche. A ver, se fue un ratito a tu audio, profe, y ahí activamos. Ok, ¿para ti? Yeah. Muy buenas noches a todos, la verdad es que muy agradecido de la invitación de Gustavo, saludar también al viceministro, Isaac, y contarles un poco que yo tengo dos puntos de vista dentro de la experiencia personal. Yo he convivido con experiencias académicas, universitarias y experiencias laborales. Creo que eso me ha enriquecido a mí en lo personal. Y creo que eso es un poco lo que uno quiere compartir. Las experiencias de la vida diaria, del trabajo diario, pero también desde el ángulo académico. Yo creo que el ángulo académico tiene algo que aportar. A veces, en la realidad del día a día, cotidiana, nosotros perdemos de vista un poco esta visión, un poco de investigación, de la reflexión, de los aspectos nuevos, de los modelos nuevos, de los aportes en general que las universidades y las instituciones educacionales pueden aportar realmente a un problema como hoy, que es la crisis. Y sobre todo, ¿por qué? Porque creo que uno de los temas de desarrollo de nuestros países en general es la educación. Entonces, bajo esa perspectiva es que mi presencia aquí es colaborar con ese aspecto. Desarrollar un país que yo voy queriendo como Paraguay, por las visitas que hemos venido haciendo con Gustavo y otras personas, y la verdad es que estoy muy agradecido de estar aquí y dispuesto a todas las preguntas que se puedan realizar. Gracias. Buenísimo. Gracias, profesor Choi. Voy a, entonces, ahora sí, presentarle, como les dije, hoy tenemos un invitado especial, es el viceministro Isaac Godoy, economista, es actualmente responsable del viceministerio de MIPYMES, el Ministerio de Industria y Comercio. Viceministro, me gustaría de entrada que le saluda a nuestra audiencia y comentar un poquitito ya de entrada un poco cómo está, en qué consiste un poco el trabajo de tu viceministerio, para algunos que quizás de repente todavía no conozcan qué es lo que hacemos del viceministerio de MIPYME. Digo, hacemos ya, pues nos sentimos parte todos. Así que, viceministro, te cedo la palabra para el saludo y participar un poco con los compañeros. A ver, el audio, tu audio, viceministro, y ahí estamos. Ahí está. Bueno, buenas noches, Gustavo. Buenas noches a los panelistas y a todas las personas, empresarios, emprendedores que están conectados.
En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa, el consultorio de negocios. Creo que es un servicio que realmente va a contribuye mucho a lo que pretendemos hacer en el Paraguay. Sabemos que uno de los déficits que tenemos son las oportunidades de formación y de capacitación a ese sector empresarial que atiende a aquellas, o que mejor dicho, impulsa a aquellas empresas más pequeñas y también emprendedores. El viceministerio de MIPYMES nace en virtud a la ley, a una ley del año 2012 en el seno del Ministerio de Industria y Comercio. El viceministerio de MIPYMES es una instancia técnica de apoyo, de asesoría, de gestión y facilitación de trámites que los empresarios del segmento micro, pequeño y medianas empresas realizan o necesitan realizar en nuestro país. El viceministerio nace con el objetivo, en primer lugar, de articular un sistema nacional de instituciones públicas y privadas que juntos coayuden a mejorar sustancialmente la calidad de la gestión, mejorar la competitividad, mejorar la productividad de ese segmento que representa en el Paraguay al 97% de las empresas registradas. Y si vamos a hablar de las empresas no registradas, posiblemente hablemos de incluso un porcentaje mayor. Entonces, Gustavo, nuestro viceministerio brinda básicamente servicios en materia de formalización, de capacitación y asistencia técnica, de asesoría y vinculación con el sistema financiero. Y recientemente en este gobierno creamos la Dirección Nacional de Emprendedurismo, que es la dirección que en virtud también de una ley del año 2016 se encarga de asistir a aquellos emprendedores que están dando sus primeros pasos como empresarios. Desde todo punto de vista, la función del viceministerio de MIPYMES es muy amplia y por ello decía que llevar adelante un desafío como este no lo va a poder hacer una sola institución. Por eso creo que la misma ley lo que crea es un sistema nacional de instituciones que nos permite coordinar acciones con el sector público y privado, y por eso que hoy esta oportunidad de conversar a través de la convocatoria que han hecho a través de Tenondé es justamente el rol, es uno de los roles que es estar en contacto con la gente a través de esta iniciativa. Entonces, básicamente ese es un pantallazo. Los desafíos son enormes, Gustavo, y bueno, un poco es lo que vamos a charlar al comienzo de esta noche. Es así, gracias viceministro por la explicación. Ya tenemos entonces un criterio general, un poco de lo que consiste o en qué se basa un poco la estructura del viceministerio de MIPYMES. Y en este momento, obviamente, hay ciertas preguntas que son obligadas, viceministro, panel. Principalmente vamos a enfocarnos en nuestro invitado para empezar por la consulta contigo, viceministro, ya inmediato. Y la primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con cómo en este momento COVID-19, en este momento de pandemia, las MIPYMES pueden enfrentar tanta incertidumbre, esta situación de incertidumbre que a tu criterio puede hacer una MIPYME para que pueda salir, no sé si exitosa o por lo menos tratar de salir viva, ¿verdad? Después de todas estas circunstancias. Desde el punto de vista del viceministerio, ¿qué visión tenés al respecto? Bueno, una situación que nadie esperaba, una situación que entra un poco a convocar y a desafiar lo mejor del talento, de la creatividad, de la capacidad de todos los actores económicos que estamos de cierta manera afectados por esta coyuntura, una coyuntura que nadie esperaba y que entra a generar dos cosas, a sacar lo mejor que cada uno puede dar y también evidencia las dificultades que tenemos y las limitaciones que tenemos en el marco de todo, hablando un poco de todo la dinámica económica que tiene el Paraguay. Por supuesto que en situación de crisis como en la que estamos, decía yo, entran, digamos que se evidencian o hacen erupción algunos problemas que tenemos estructurales. Dificultades en cuanto a la burocracia pública,
normativas que no están adaptadas a las necesidades del sector MIPYMES, problemas relacionados con la informalidad del sector, dificultades para obtener información precisa en el momento adecuado, limitaciones en las organizaciones de los propios gremios o asociaciones de MIPYMES, que un poco al darnos cuenta o al evidenciarse todo eso, todos hemos reaccionado tratando de atender esa problemática. Entonces, desde el punto de vista del empresario de una MIPYME, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor que tiene? Lo peor es que un gran segmento del sector se desenvuelve en una situación de cierta informalidad en sus operaciones. Por eso muchas veces hay dificultades para acceder al sistema financiero formal. Por eso es que cuando las relaciones con los proveedores y los clientes se basan en relaciones un poco informales o transitorias, todo se hace un poco más difícil. Pero lo mejor es que cuando una empresa es pequeña, tiene básicamente una carga no muy pesada que le permite también tratar de reinventarse o adaptarse más rápidamente a la coyuntura. Entonces, un microempresario, digamos que tiene que demostrar su capacidad de resiliencia, buscando nuevas alternativas de comercialización, por ejemplo, utilizando el comercio electrónico, reinventándose rápidamente, relacionándose con sus clientes de otra manera, buscando brindar servicios complementarios que antes no brindaba y que hoy son una necesidad, como el servicio de delivery, por ejemplo. Buscando rápidamente asociarse con otros empresarios también afectados, buscando una complementariedad entre empresas pequeñas y de esa manera también tratar de sostener a los clientes con quienes estaban acostumbrados a relacionarse. Creo que son las medidas que han tomado la mayoría de los empresarios de MIPYMES que tienen, digamos que esa capacidad de enfrentar situaciones de crisis. Por otro lado, obviamente, cuando las crisis también generan oportunidades, muchos han encontrado nuevas oportunidades de buscar nuevos mercados, de explorar alternativas en productos o tal vez en segmentos de mercado que antes no habían atendido y que hoy pueden ser una oportunidad de atender, sobre todo basado en las capacidades que tiene cada empresa o cada empresario de poder reinventarse. Eso está sin dudas condicionado a varias cosas, Gustavo. Está condicionado sin dudas a la experiencia o al conocimiento, también a las oportunidades que uno tiene de relacionarse con un gremio o una asociación, a las oportunidades que uno tiene de tener una capacitación, una orientación o tal vez un asesor que pueda brindar opiniones sobre qué soluciones podemos encontrar en situaciones de crisis. Y desde el lado del gobierno, lo que se ha buscado es tratar de atender los diferentes segmentos, tratar de atender con algunos programas a los segmentos más informales, tratar de atender sobre todo la situación de desempleo en la que han caído en nuestro país casi 110.000 personas de empresas formales que han quedado en cesantía. También se ha buscado atender las necesidades de crédito para diferentes segmentos, buscando atender no solamente al empresario formal que podría acceder a un crédito en condiciones adecuadas, sino también se busca atender el crédito, atender a aquellos empresarios que todavía no tienen un nivel de formalidad alto o que sus empresas son todavía muy pequeñas, quienes también deberían tener la misma oportunidad de acceder a créditos. Entonces, ahí te quiero cortar un chiquitito, viceministro, justamente en ese punto. José Luis, ese es un tema importante el que está mencionando el viceministro, porque finalmente el tema requerido para que nosotros podamos de alguna forma desarrollar un negocio tiene que ver con el tema del recurso. Y en este momento, con estas circunstancias donde no tenemos ingresos, no tenemos recursos, ¿qué opinas al respecto, José Luis?
Sí, comparto un poco lo que está mencionando el viceministro, ¿verdad? Primero, aunque, como dice, ante la crisis, yo creo que hay dos formas de mirarlo. Uno, te sentás, esperás una solución, y la otra te levantás y empezás a buscar vos misma, ¿verdad? Si le tiramos esto a un ambiente familiar, ante la salud o ante un problema de riesgo de la salud, no importa lo material, ¿verdad? Yo creo que eso se implantó a nivel país. El tema de responder primero a buscar la salud de la gente. Con lo cual quedó, digamos, una segunda instancia lo material o lo financiero, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que una vez salvado, yo creo que hoy estamos un poquitito más, aunque permanece la incertidumbre, un poquitito más tranquilo, diríamos, porque estamos viendo día a día el monitoreo que se hace a nivel del nivel de contagio general. Vamos inclinándonos a ver ya la segunda etapa, que es lo material, ¿verdad? Yo creo que ahí es muy importante el apoyo del Estado, ¿verdad? Yo que vengo un poco del sistema financiero, lo que puede generar la unión entre el sector privado y el Estado puede hacer que esto de alguna forma salga favorecido el sistema financiero y el sistema comercial de las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Siempre hay un componente importante de capacitación que siempre suelo decir que el Estado puede dotar de esa capacitación a la gente, porque cada uno en su núcleo familiar mira su realidad y muchas veces, digamos, esa realidad no está muy bien contratada o le falta un asesor, como decía el viceministro, ¿verdad? Bueno, yo creo que un punto importante es ir desarrollando, ¿no? Es cierto, esta crisis no lo buscamos, las encontramos, pero el sistema financiero es útil en una etapa donde tenés que buscar ya el calce a una situación, porque aguantamos todo. Pues mucha gente a lo mejor hizo uso de su ahorro o su capacidad de espalda, de generación de recursos, pero tiene que llegar un momento en donde se tiene que pensar, ¿me endeudo para salvar la situación? ¿Asumo una obligación financiera nueva? Y bueno, y eso yo creo que es hoy un poco el tema clave, ¿verdad? Es así, digamos, en algún caso es, rompo el chanchito, y si no tengo el chanchito, ¿qué hago? ¿Verdad? Hacemos, Laislao, ¿cómo encaramos la crisis? Estamos hablando de temas financieros, estamos hablando de diferentes cosas, pero ¿es posible comercialmente o es posible encarar esta crisis de una manera creativa? Claro que es posible, es posible. Quiero mencionar algo que me llama la atención porque en todos los temas que uno escucha en este tiempo, siempre está inmerso en lo económico, está inmerso el mercado y también todo lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Entonces, tanto el viceministro como José Luis ahora mencionaban, el mercado establece prioridades hoy. O sea, antes uno decía, yo tengo una lista de prioridades y tengo una lista de deseos, por ejemplo. Entonces, comercialmente, apuntábamos en aquella realidad anterior a esta a ver cómo convencíamos a nuestros clientes de anticipar sus deseos. Aquello que él tenía como un objetivo comprar, o sea, el mejor vendedor es aquel que logra que el cliente tome una decisión anticipada. Entonces, ahí facilitamos herramientas de crédito y ahí decimos aquello que se llama justamente satisfacción anticipada. O sea, el que sabe manejar sus finanzas puede manejar tranquilamente de manera abstracta o de manera concreta el manejo de su dinero, entonces puede decidir cuándo comprar y cuándo no. Pero me llamaba la atención que en esta combinación de economía y salud hay algo muy interesante. Hablamos todo el tiempo de crisis. Al principio de este tema, nadie quería hablar de crisis. Todo el mundo hablaba, bueno, es una pandemia, y rogábamos que no generara una crisis. Pero en poco tiempo, en pocas semanas, nos dimos cuenta que era inevitable la crisis. Ahora, la crisis tiene una relación muy interesante justamente con la salud. La palabra crisis tiene su origen antiguo y fue utilizada inicialmente por la medicina propiamente. Y eso es algo interesante. La palabra crisis no tuvo que ver al principio ni con economía, ni con finanzas, ni con problemas, ni nada. Hoy decimos que es una crisis y es un problema, que es una crisis y es un tiempo difícil. Bueno, hoy lo asociamos a eso, pero antiguamente la palabra crisis era simplemente el momento cumbre, ese momento específico en el que se definía la situación de salud de un paciente. Entonces, el paciente estaba enfermo, estaba en una situación de gravedad
y los médicos decían, está en las próximas 24 o 48 horas en el punto crítico. Está llegando específicamente a la crisis. La crisis va a ser ese momento en el que el paciente va a reaccionar positivamente para salvarse o negativamente, lastimosamente, para fallecer. Entonces, originario de ese ambiente médico, hoy nos encontramos con una crisis ocasionada también por algo que para nosotros es desconocido. Apenas históricamente sabemos del impacto de alguna pandemia. Y cuando pensábamos en el 2008 que eso era una crisis y que la caída de la bolsa en Estados Unidos generaba una nueva realidad, estábamos muy equivocados. Después pensamos que el 9/11, con lo que pasó en Torres Gemelas, cambiaba el mundo. Y también estábamos equivocados, había sido. Porque realmente esta sí es una situación en la que el mundo está siendo cambiado, la realidad está siendo afectada. Entonces, para responder básicamente a tu pregunta, ¿cómo enfrentamos una crisis? La crisis se enfrenta de dos maneras. La crisis se enfrenta con valentía y con fe. Si no enfrentamos la crisis, nos quedamos en algo que se llama inacción. Lo único que puede garantizar el fracaso de cualquier empresa, persona, organización, entidad en una crisis es la inacción. Se suele decir que si yo no decido, alguien decide por mí. Y hay gente que dice, no, prefiero esperar a ver qué pasa. Bueno, hay momentos donde podemos esperar y en una crisis como esta, sobre la que no teníamos experiencia, ahora nos estamos, como se dice, ejercitando, nos estamos entrenando y sabemos que los momentos para esperar son breves. Y creo que son breves en todos los ámbitos. Entonces, yo puedo esperar por un tiempo, pero inmediatamente tengo que iniciar una acción. Tengo que evitar quedarme quieto esperando que pase, porque eso no me va a ayudar. Definitivamente hay algo que yo tengo que hacer. Y como decía al principio, tenemos que ser valientes en este momento, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que pensar las cosas que vamos a hacer y tenemos que elaborar un plan. O sea, yo no puedo sencillamente decir, ok, estoy en una crisis, mañana empiezo a solucionar mi problema si no tengo un plan. Sí puedo tener la actitud de mañana empezar a solucionar el problema, pero eso significa mañana me pongo a planificar qué pasos voy a dar y sobre todo es muy importante, Gustavo, con esto cierro, monitorear lo que está pasando en el mundo, los países que ya tienen algunos meses adelantados a nosotros en este ejercicio y lo que está pasando acá. Entonces hay que estar muy atento a todo aquello. Correcto, justamente lo que dijiste me parece oportuno, un plan, ¿verdad? O sea, de repente, ¿cómo hago para manejar esto? ¿Cuáles son los pasos quizás? Y obviamente el hecho del contexto internacional me va a ayudar. Profesor Boris Choi, ¿podés ayudarnos un poco en tener una idea de cuál sería el proceso que deberíamos, iniciar como para que podamos empezar a caminar en positivo? Sí. Yo creo que la crisis de la que estamos hablando es una crisis que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo siguiente. Toda la cultura nuestra en todo el mundo hoy es una cultura del éxito. No nos enseñan a fracasar. Eso como principio. Entonces, cuando nos encontramos en una situación como la que vivimos ahora y pensamos que realmente es el fin, la verdad es que uno tiene que replantearse la vida. Y creo que es una tremenda oportunidad, no solamente para lo personal, sino para lo social. Yo creo que la sociedad se va a enfrentar realmente a una manera de mirar el futuro de distinta manera, de distinta forma. ¿Por qué? Porque la verdad es que en el fondo las crisis nos tienen que enseñar a reconocer cuáles han sido nuestros errores, por ejemplo, en nuestros procesos comerciales. ¿Cuáles han sido nuestras fortalezas que nos han mantenido en el tiempo? Y quizás también nos rompe un poco, yo diría que este estado de confort en que hemos vivido siempre, para un poco sacudirnos, cambiar un poco nuestra perspectiva. Y en esta perspectiva que nos enfrenta hoy día el mundo, creo que hay que tomarlo en forma positiva, como bien dijo Ladislao, con esperanza, con fe y con la confianza en de que a partir de ahora, ¿verdad? Voy a subir, no voy a bajar. O sea, ese yo creo que es un punto de partida fundamental.
Y eso significa naturalmente análisis. Yo tengo que reflexionar en qué estoy, qué es lo que he hecho del pasado para construir un futuro con una visión distinta, con una experiencia que me sirva. ¿De qué me sirve el fallar o el equivocarme si no aprendo de ello? Entonces, aquí estamos hablando de un análisis mucho más profundo de lo que estoy haciendo como empresa, de lo que estoy haciendo como emprendedor. Y eso significa revisar todo lo que estamos o hemos hecho para mirar de una manera distinta el futuro. Y ese es un poco lo que yo creo que tenemos que aprender. Gracias, profesor. Viceministro, la pregunta es obligada muchas veces, ¿verdad? Porque cuando acontece una circunstancia como esta, en donde tenemos cierta, digamos, imprevisibilidad, ¿verdad? No podemos predecir el futuro. De alguna forma tenemos que agarrarnos de la mano de alguien. Y ahí resulta que siempre que uno piensa en situaciones de crisis, uno se tiene que agarrar de la mano del Estado. Y en ese caso en particular se ha escuchado muchísimo en los últimos tiempos en la prensa de que el Estado está haciendo esto, que el Estado está haciendo aquello, que estamos dando subsidio acá, poniendo plata allá, le vamos a financiar las MIPYMES, digamos, pero ¿qué podemos decir puntualmente en este segmento empresarial de microempresarios, MIPYMES? ¿Qué está haciendo el Estado para que podamos hacer esto que dijo José Luis Ladislao, que tenemos que pensar un poco en positivo y ver de qué manera podemos apuntar para adelante? Viceministro, si podés contarnos un poquito. Tu micrófono, ahí está. Bueno, el Estado, en primer lugar, es evidente que ante estas situaciones de crisis se evidencian también algunas cosas que el Estado no ha podido lograr en su institucional. Por ejemplo, quiero mencionar, todos sabemos que Paraguay ha tomado decisiones correctas en materia económica. Hemos sostenido por más de 15 años una estabilidad macroeconómica importante, envidiada por muchos países, una disciplina fiscal y monetaria que ha permitido que el Paraguay realmente haya tenido un crecimiento económico importantísimo en los últimos 15 años, pero todavía nos falta mucho como Estado. El presupuesto público representa solo el 9% del Producto Interno Bruto en este país. Es decir, el 91% de la riqueza en el Paraguay es generada por el sector privado. Sin duda, en el Paraguay, el sector público ha asumido la responsabilidad de ofrecer condiciones adecuadas para incentivar la inversión privada, pública o extranjera. Entonces, cuando un Estado asume un rol de facilitador de la inversión y cuando nos vemos en estos shocks, en estas crisis, nos damos cuenta que, por ejemplo, el Estado no ha tenido capacidad de ahorro en estos años. Si bien tenemos una reserva en el Banco Central del Paraguay, desde el punto de vista fiscal no hemos generado ahorros para desarrollar políticas anticíclicas. Tampoco la seguridad social, por ejemplo, ha logrado desarrollar un seguro de desempleo. Y eso porque básicamente no hemos resuelto el problema de fondo de la economía paraguaya, que es el grado de informalidad en las operaciones. Si bien hemos avanzado y el presupuesto público se ha multiplicado por 10 en los últimos 15 años, todavía es muy grande la cantidad de actividad, digamos, informal que hace que la capacidad que tenga el Estado de reaccionar es escasa. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Estado? Y aprovechar, digamos, las condiciones favorables para poder endeudarse, porque teníamos una deuda externa mínima comparada con otros países, y la primera medida es endeudamiento. Pero ¿a dónde destinamos? Lo importante no es cuánto nos endeudamos, sino que a dónde va destinado. 1/3 de ese endeudamiento fue destinado a fortalecer el sistema de salud. Otra parte fue destinada a generar condiciones para atender la situación social que se venía, con 2 fondos sociales muy importantes dirigidas a las personas en situación más vulnerable, y una pequeña parte de aquella ley de emergencia fue destinada a, digo pequeña, en realidad es una porción importante, fue destinada a facilitar el acceso al crédito, que evidentemente es necesario para no solamente sostener las empresas, sino que pensar en una reactivación rápida. Entonces,
lo primero que hace el Estado paraguayo es atender estas situaciones a través del crédito, y ahí encontramos las otras dificultades que tienen que ver con los incentivos adecuados puestos en los locales, en los lugares adecuados. Dependemos de una manera muy importante del apoyo del sistema financiero privado. Los bancos públicos todavía tienen demasiadas limitaciones. El Banco Nacional de Fomento, la cartera del Banco Nacional de Fomento representa solo el 6% de toda la cartera de créditos en el país. El crédito agrícola de habilitación estaba enfocado solamente en el sector agrícola y no atendía a los segmentos de comercio y servicios que son los más afectados. Y las instituciones que generalmente asistían con crédito a los sectores más pequeños, como las cooperativas o las casas de crédito, están sufriendo por los bajos niveles de liquidez, justamente como resultado también de la situación de crisis económica que se genera. Entonces, ante estas dificultades, las medidas, digamos que paliativas, han sido, digamos que no solamente han apuntado a fortalecer instrumentos que ya existen, como el Fondo de Garantías, sino que a crear instrumentos nuevos, como un fondo fiduciario que canaliza recursos hacia cooperativas y casas de crédito. ¿Cuál es el problema de fondo? Y el problema de fondo es que voy a usar una metáfora que decía un colega del Banco Central del Paraguay. El problema es que no teníamos la cañería construida, por lo tanto, todo lo que queremos hacer requiere la construcción previa de los procesos administrativos, burocráticos e institucionales para que esas medidas lleguen a destino, y tropezamos realmente con una principal dificultad que tiene que ver con la oportunidad. La llegada de esas medidas se está demorando y estamos perdiendo la oportunidad de tener el impacto esperado. Viceministro, una pregunta y después le hago otra pregunta a José Luis. El nivel de informalidad, digamos que siempre se habla en el país, compañía, ¿contribuye a que esto por ahí se sienta que no esté llegando? ¿Por qué esa sensación de que todavía falta la ayuda, digamos, y no se ve? Por supuesto que el nivel de informalidad contribuye. Hay algunos datos que son contundentes. Estadística, encuestas y censos nos dice que en el Paraguay tenemos aproximadamente 820.000 unidades económicas definidas como micro, pequeñas o medianas. 820.000, de las cuales solamente 260.000, poco más de un tercio, están registradas en el Ministerio de Hacienda. Solamente un tercio. Y de ese porcentaje registrado, solo el 25% tiene a su personal inscrito con seguridad social en el IPS. Entonces, ahí podemos determinar el tamaño de la informalidad. Solamente 70.000 empresas tienen personal registrado en IPS, de las 260.000 que tienen RUC y de las 800.000 que declaran tener actividad privada. Pongo otro ejemplo. El régimen de cuentas propistas en el IPS tiene inscritos solamente 800 personas. Y sabemos que cuenta propista en el Paraguay hay cientos de miles. Entonces, ¿cuál es la problemática de fondo? Hay algo que está fallando, por lo cual las empresas no ven atractivo formalizar sus operaciones y a sus empleados. ¿Por qué tantos paraguayos no ven la necesidad de tener una seguridad social o una jubilación en el futuro? ¿Por qué la ley de seguridad social para microempresas no ha sido implementada o atendida? ¿Por qué los bancos privados priorizan solamente a aquellas empresas que tienen esos niveles de formalidad? ¿Por qué la cartera de créditos en el sector financiero privado no está registrada, digamos, de una manera clara? No podemos ver claramente por dónde fluye el crédito y datos sobre eso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Un enorme porcentaje de créditos a empresas se solapan, digamos, como crédito de consumo. Las cooperativas hacen préstamos personales
en condiciones, digamos, con garantías personales, pero realmente esos dineros se invierten muchas veces en empresas. En el Paraguay hay una solidez financiera importante en el sistema, pero hay problemas con los sujetos de crédito. No son elegibles para el sistema financiero y estamos buscando financiamiento alternativo, porque hoy tenemos tantas empresas que se financian a través de sus proveedores que les conceden créditos. Correcto. Y que a su vez conceden crédito a sus clientes de una manera básicamente informal y no pueden eso justificar al momento de una crisis. Eso no es demostrable ante un banco. Entonces, por supuesto que cuando las operaciones tienen una base de informalidad importante, hay dificultades para que la asistencia llegue en tiempo y en forma. Correcto. Para los que están conectados en este momento, quiero comentarles que toda esta parte es digamos, para que hablemos en general del tema y al final, digamos, en unos 20 minutos, 15, 20 minutos aproximadamente, cerramos estas discusiones y abrimos a preguntas. Hay varios ya que están haciendo sus preguntas, así que quiero comentarles eso, no se preocupen. Pueden ir preguntando si ya hay algún tema que se están acordando en el chat o en el botoncito de preguntas y respuestas, pueden hacerlo. Entonces después vamos a ir con el viceministro y los panelistas para observar esos temas. José Luis, lo que dice el viceministro es, digamos, por un lado que encuentro yo, digamos, es medio desafiante y por el otro lado también desmotiva, ¿verdad? Porque en el punto de vista del desafío vemos hay mucho por hacer, pero por el punto de vista, digamos, de desmotivación es, socorro, me va a tocar a mí, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a poder, no voy a poder? ¿El sector financiero cómo se mueve? ¿Qué puedes decir al respecto, José? Sí, Gustavo, pero antes de ahondar un poco en esa consulta tuya, el tema de la informalidad, yo creo que es un tema cultural del paraguayo, ¿verdad? Me tocó trabajar en varias instituciones que hoy son bancos, que se iniciaron básicamente en asistencia a la informalidad, ¿verdad? Acá tenemos que aclarar que el concepto formal e informal es el tema de la inscripción a una cédula, ¿verdad? Porque vos te vas al interior y una despensa de barrio pagando su patente a lo mejor es todavía informal, pero tiene una economía que desarrolla en su entorno, ¿verdad? Entonces yo digo muchas veces el tema que yo no considero que soy informal, pero me desarrollo, ¿por qué? Porque pago mi patente nomás en la municipalidad de mi ciudad, pero no estoy inscrito a lo mejor con cédula tributaria, ¿verdad? Y eso hace también que, ¿por qué digo que es cultural? Porque el paraguayo está más entrenado a ser informal que formal, en el sentido de que este tipo de crisis al informal me parece a mí que le va a afectar menos que al formal, porque está preparado, está más, como hablábamos ayer, creo que en forma informal con el profesor decíamos, el informal está más para vivir el día a día, entonces está acostumbrado a lo mejor, no sé si la palabra es crisis, pero está más acostumbrado a tropezar con problemas del día a día. Lo que hace ¿Eso quiere decir que es mejor ser informal o entonces...? No, digo que está más preparado para enfrentar situaciones. Evidentemente, la formalidad ayuda al crecimiento. ¿Por qué? Porque vos te permaneces como informal y evidentemente estás retrasando importantes cimientos a tu emprendimiento, ¿verdad? Muchas veces las empresas crecen a nivel de confianza y familia. La mayoría de las empresas paraguayas tenemos apellidos importantes que llegaron a ser grandes, pero ¿por qué? Porque se formalizaron. Y la mayoría que van quedando es porque van apostando a un ambiente de confianza sin mucha técnica de estructura o plan de negocio o plan piloto, más o menos que se suele decir para hacer un plan estratégico, ¿verdad? Pero yo creo que el tema de la informalidad es un punto muy interesante a abordar y esta es una oportunidad, yo creo que para la gente, para a través un poco del viceministerio, ver las bondades que se pueden aportar para que la gente de alguna forma busque el incentivo a formalizarse, ¿verdad? ¿Qué ventaja tengo yo al formalizarme? ¿O no siento la ventaja que significa estar formal, ¿verdad? Bueno, y la pregunta que yo hacía que más o menos ¿qué mira el sistema financiero, ¿verdad? O sea, ¿cómo idioma que habla el sistema financiero es lo que queremos saber. Sí, bueno, en realidad hay instituciones que con la informalidad crecieron,
que hoy hicieron bancarización básicamente, ¿verdad? Ahí en el medio está todo el tema de la educación financiera, que mucho se habla en nuestro país, ¿verdad? Que hay mucho espacio todavía. Mi experiencia personal me dice que en Asunción y Gran Asunción se concentra un porcentaje importante de las actividades económicas, pero en el interior hay mucha oportunidad. Instituciones hoy financieras que apuestan básicamente en el interior tienen resultados importantes, pero generándose a una cultura del mercado interno. ¿Qué significa? Si yo soy una institución financiera y me voy a atacar un mercado del interior, no puedo llevar políticas de asunción a un mercado diferente, ¿verdad? Recuerdo bien una de los grandes problemas que tropezamos en el ambiente financiero era el concepto del concepto del microcrédito rural. Si era por ¿cómo se dice? La actividad de la persona o el ambiente donde se desarrolla su economía. Y finalmente habíamos decidido el ambiente, ¿verdad? Porque, no sé, una farmacia que tiene una actividad comercial, no sé, en Coronel Oviedo, depende mucho de la producción agropecuaria de la zona. Sale bien el sésamo, tiene mayor venta. Entonces se definía un poco el concepto del tema rural en base a la economía del sector. Entonces las financieras van desarrollando en base al mercado que ataca el sistema de análisis de riesgo, que bien sabemos que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahora con la banca privada y también con la banca pública, ¿verdad? Porque salen los programas como el tema FOGAPI, salen los programas como el tema del fideicomiso, pero se está obrando de la misma forma que se obraba siempre, en el sentido de que no llegan los créditos, como bien lo decía el vice, en tiempo, en forma y en tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque los canales están todavía dentro de un plan burocrático de concesión de esos créditos, ¿verdad? Pero sí, de alguna forma yo creo que es una oportunidad de formalizar muchas economías y bueno, y que tengan acceso al crédito. Ladislao, dentro de lo que estamos evaluando, estamos hablando del dinero, estamos hablando de la ayuda al gobierno, estamos hablando justamente de cómo piensa el banco. Hay ahí varias consultas de cómo podemos hacer. Ahora, ¿qué opinás en relación al tema de esta situación que vemos? ¿Se puede eventualmente generar ventas? ¿Yo puedo comercialmente pensar en desarrollar algo teniendo estas circunstancias en donde tengo un poquito de ayuda o tengo ayuda que no sé cómo recurrir? ¿Me puedo reinventar y hago otra cosa? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, antes de entrar directamente a tu pregunta, complemento algo de lo que mencionó José Luis. Me tocó la oportunidad de trabajar por varios años con una empresa que generó de una cartera o de la base de la pirámide que no era sujeto de crédito, les dio la oportunidad y les acompañó en ese proceso y los convirtió con el tiempo, con 1, 2, 3, 4, 5 créditos en un proceso, los convirtió en sujetos de crédito y a partir de ese momento ya distintas empresas, distintas organizaciones también los veían como sujetos de crédito. O sea, esto es algo que se ve en el ambiente cooperativo, ¿verdad, José Luis, que tenés experiencia en el tema? Cuando le das la oportunidad a una persona honesta de trabajar y le das el respaldo, le das la credibilidad te doy un crédito limitado, es algo a lo que normalmente no accederías, y te doy la oportunidad de un acompañamiento, la persona responde correctamente, la persona va caminando y va creciendo, ¿verdad? También tenemos siempre en el mercado lo que se habla, no es tanto capacidad de pago lo importante, sino la voluntad de pago, porque hay gente con mucha capacidad de pago que no tiene voluntad de pago cuando toma un crédito. Y hay gente específicamente contraria, o sea, con una manera de pensar distinta, o sea, hace lo que sea para cumplir con sus obligaciones. Entonces, esa gente es muy ayudable. Ahora, yendo un poco a tu pregunta, hay que entender algo en este momento crítico y sobre todo en el área comercial. Algo que no quisimos aceptar de entrada con la crisis es que esta es una crisis diferente a cualquier otra que tuvimos antes, porque el año pasado no fue un año fácil, 2019 realmente fue un año complicado para muchas empresas en Paraguay, para varios rubros.
no tuvimos una buena cosecha, tuvimos problema de precio de nuestras exportaciones, para hablarlo en términos generales nomás, ¿verdad? Entonces, este año, sin embargo, arrancábamos el año con una expectativa altísima. En enero, todo el mundo decía, wow, este año vamos a recuperar todo lo que el año pasado habíamos dejado de vender, dejado de ganar, dejado de cobrar. Este año volamos. Este año volábamos, ¿verdad? Y creo que a los que estamos en la actividad comercial cotidiana, tuvimos efectivamente un arranque muy prometedor. Además nos dicen, vamos a tener buen clima, van a haber suficientes lluvias, la cosecha va a salir bien, hay muy buena expectativa de producción, los precios a nivel internacional están bien. Entonces teníamos todo el escenario para ilusionarnos en este 2019. Entonces, nos encontramos con este paredón. A algunos el paredón los durmió, ¿verdad? Un golpazo tan fuerte y quedaron ahí noqueados. Otros se golpearon y reaccionaron. Creo que es muy importante en este tiempo haber entendido que podíamos llegar a facturar 0 en estos meses críticos. Y que si no hubiéramos tenido una correcta reacción de parte del gobierno y la población en cuanto al plan de cuidar la propagación de la pandemia, podíamos haber estado en una situación mucho más crítica. Yo le escuchaba ahora a uno de los médicos importantes del ministerio decir, si Brasil no controla la expansión o la propagación del virus, nosotros vamos a tener que seguir muy cerrados por bastante tiempo más. Y siempre decían personas que la dependencia de Paraguay era muy alta de Brasil y sabemos que hay un nivel de interdependencia, pero también hoy se está probándose y se está viendo claramente de que es realmente interdependencia. O sea, no porque Paraguay es un país más pequeño y Brasil un monstruo, un planeta, resulta que la importancia de Paraguay para Brasil es menor. Realmente hay un sector de la economía brasilera que depende muchísimo de lo que pueda hacer con nosotros también, ¿verdad? Entonces, creo que esto es muy importante. Si nosotros entendemos que esta crisis es diferente y que sí o sí iba a haber una interrupción en nuestra facturación, en nuestra venta, esto nos tuvo que hacer ver desde el principio, y si no lo vimos, tenemos que empezar a verlo ahora, de que la oportunidad que tenemos por delante no es natural. Anteriormente uno decía, bueno, cayó una semilla, cayó en buena tierra, creció y nos dio fruto, y bueno, hoy estoy quizás sentado a la sombra viendo cómo produce la tierra, pero no, hoy hay que labrar la tierra, hoy hay que recorrer, y para más tenemos la limitación de que en venta se suele decir, hay que caminar la calle, y hoy ni siquiera podemos caminar la calle. Entonces, hay gente que dice, no, la manera en que yo vendía ya me estaba costando y bueno, tenía que reaccionar y hacer algo aún más intenso. Pero hoy eso cambió porque esa ya no es una posibilidad, por lo menos por un tiempo. Entonces, tengo que empezar a mirar ventas digitales, tengo que empezar a mirar tecnología. Si no la tenía, tengo que empezar a adquirir tecnología. Hay mucha tecnología a bajo costo y gratuita también. Hay mucha formación en línea también que es gratuita y que uno puede ir aprendiendo. Uno aprende todo el tiempo. Nosotros hoy aquí quizá vamos a dar opiniones, quizá vamos a responder preguntas, pero estamos seguros que vamos a aprender de lo que todos hablen y de todas las preguntas que aporten nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces, para cerrar un poquito el tema comercial, nosotros estamos obligados a realizar acciones diferentes en el área comercial, sabiendo que quizá tengamos que planificar un trimestre o quizá un poquito más de baja producción comercial, de manera que tenemos que reinventarnos. El reinventarnos es un término muy de moda, muy famoso, y a veces la gente te dice, genial, es muy lindo escuchar, pero ¿cómo me reinvento? Bueno, ¿cómo reinventarse? Es un proceso. El proceso requiere un tiempo. Cuando no tenés tiempo porque estás agobiado por situaciones, entonces estás obligado a ser mucho más creativo. O sea, cuando tenés un límite tan pequeño en el cual podés moverte, hay que moverse ahí dentro muchísimo más rápido y de manera mucho más inteligente. O sea, no podemos errar. Entonces hay que pensar. Es mejor contar hasta 3 y actuar que no actuar, o que actuar inmediatamente sin contar.
¿Por qué? Porque contar está representando acá simplemente que nos ponemos a analizar y a pensar, analizar la situación. Entonces, creo que lo que se viene por delante es que hablemos de un proceso. Hay maneras, hay planes de contingencia que los estamos aplicando, los hemos aplicado, los hemos sugerido y los estamos aplicando en propia casa, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, hay una nueva regla o nuevas reglas, porque antiguamente decíamos, ¿qué es vender? Satisfacer la necesidad de un cliente a cambio de una prestación, que puede ser dinero o algún otro bien. Pero hoy nosotros tenemos que convencer a alguien de comprar, bueno, si va a comprar algo de primera necesidad, porque cuando estamos enfermos el médico es primera necesidad, insumos médicos son importantes. Ahora la gente tomó prioridades y dice, lo que más me importa hoy es mi familia primero, la salud, ¿verdad? Y entonces tengo que cuidar eso. Así que empiezo a pensar en que cosas que eran necesarias tiempo atrás, o 2 meses o 3 meses atrás, hoy pasan a ser quizás secundarias o digo, bueno, voy a esperar hasta fin de año. Entonces, ¿qué hace el vendedor que iba a vender un producto en estos meses cuando su cliente hoy dice, yo voy a esperar hasta fin de año para comprar ese producto? Tengo que encontrar estrategias y generar distintas alternativas en este plazo para tratar de acelerar esa compra. O sea, no tengo que permitir que el cliente se quede con la idea de que no voy a hacer nada ahora, voy a hacer el año que viene, voy a hacerlo a fin de año. Yo necesito darle, a través de mis estrategias, necesito darle ventajas al cliente para hacerlo atractivo, de manera que él pueda acelerar su decisión y que salga beneficiado. Tiene que ser ganar, ganar. O sea, acá la idea no es, ok, Gustavo, yo te miento para que me compres antes y al final no te doy la contraprestación que estás esperando o salís perjudicado. O sea, pero podemos hablar con más detalle de esto. Hay estrategias, hay planes, hay niveles en los que podemos ir colocando los distintos escenarios. Primero ofrezco esto, si esto genera tracción y el cliente empieza a reaccionar positivamente, lo mejoro, pero si esto no funciona, ya tengo un plan B, y si esto no está traccionando como yo quisiera, tengo un plan C, y así voy adhiriendo, pero ya tengo que tener todos los planes listos. Simplemente, si no son necesarios, no los aplico. Y en algún momento yo hice un estudio global de varios rubros y de varios mercados y de su recuperación, de su tiempo de recuperación, y hay rubros que te asustan, ¿verdad? Y hay otros rubros que te sorprenden cómo reaccionan muchísimo más rápido, pero siempre depende del nivel de certeza que vuelva a ganar el mercado contigo. O sea, hoy tenemos incertidumbre. La gente dice, no sé qué voy a hacer. Si tengo un poquito de plata, no gasto porque no sé qué va a pasar. Estoy en un terreno incierto. Pero si yo genero confianza, si yo genero ventajas para el cliente, si yo genero confiabilidad, que no es lo mismo que la confianza, la confiabilidad se mantiene en el tiempo. La confianza es para tomar una decisión hoy. La confiabilidad es la que dice, yo tomo la decisión hoy, pero sostengo la confianza a lo largo del tiempo. Entonces yo con herramientas puedo lograr eso y empezar a atraer de nuevo a los clientes. Cierro con esto. El mercado paraguayo, gracias a lo que nos está pasando, de que la mayoría de los contagios no son locales, vienen de afuera, tiene un nivel de tranquilidad mucho mayor que el que tenemos en la región. Entonces, sé que hay una expectativa alta de que las empresas que abran a partir del 25 o el 26 de mayo tienen una expectativa alta de que vamos a empezar a mover de nuevo esto. Además, todos queremos mover, todos queremos que esto vuelva a la normalidad. Gracias, legislador. Sí, y es así, digamos, y justamente quiero nomás mencionar que de lo que dijiste, cómo hacer, en fin, esa planificación, es justamente algunas de las áreas que en Tenondé vamos a desarrollar en los diferentes cursos. Quiero mencionar nomás para después pasarle, quiero hacer una consulta al profesor y después cerrando eso, pasamos al viceministro para ir cerrando el comentario. En Tenondé justamente tenemos unas 25 becas para los cursos que vamos a distribuir justamente para MIPYMES que quieran participar de alguno de estos cursos que están, digamos, en nuestro sitio web de Tenondé. Eso al final les voy a comentar cómo es, y también eso es con el apoyo del viceministerio en un convenio que tenemos conjuntamente con ellos para que puedan aprovechar y aprender esto que dice el aislado, cómo voy a planificar, de qué manera voy a armar esta estructura de negocio, cómo voy a replantearme. Bueno, eso justamente es alguno de los cursos que vamos a dar con el profesor Choi. Profesor, en Chile, en la región, digamos, esto que decía el aislado,
que, por ejemplo, el comercio electrónico u otros tipos de acciones, ¿cómo podés hablarnos un poquitito acerca de lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, una economía mucho más desarrollada que la nuestra, más formal, como bien decimos? ¿Qué podemos decir de tu lado, profesor? Con tu micrófono, si me puedes habilitar. Ahí va. Ahí. En general, yo diría que las cosas que han ido significativamente cambiando y que son parte de aquello que se va a quedar, porque aquí hay que definir dos cosas. Hay algo que se va a quedar en la sociedad y hay otras cosas que se van a desaparecer, que son temporales. Pero una de las cosas que yo creo que son importantes ha sido, por ejemplo, dos factores. La priorización, naturalmente, de los alimentos y de los productos de primera necesidad, farmacias y alimentos, como prioridad. Y se dejaron algunos productos postergados, ¿verdad? Sin embargo, el e-commerce, que es el comercio electrónico, ha permitido sostener verdaderamente otros mercados que no estaban tan desarrollados. Para muestra un botón, el 200 o 300% de crecimiento han tenido todas las empresas que están hoy día con un sistema de e-commerce fuertemente creciendo. Entonces, ahí hay un elemento que va a mantenerse en el tiempo. Yo estoy seguro que se va a mantener en el tiempo. Ese es un hecho. El otro es los delivery, que también lo dijo el viceministro, que es una muy buena forma de atender las necesidades de las familias, de la población que está imposibilitada de movilizarse por el tema de la cuarentena. Sin embargo, ahora vienen un poquito las cosas anecdóticas. En Francia, no sé si saben la historia, que cuando se levantó un poco la cuarentena, hace una cosa de 15 días atrás, lo primero que hizo la población, y nosotros después lo corroboramos con una encuesta que hicimos en Chile, lo primero que va a hacer las personas una vez que salgan la cuarentena es ir a comprar ropa. Entonces, curiosamente hay cosas que se van a mantener en el tiempo y que son parte de la identidad y la idiosincrasia absolutamente humana. Entonces, esto ya en Francia pasó, y yo creo que las encuestas que también lo confirman en Chile, que van a ser así. Hay cosas que se van a mantener y otras cosas que van a cambiar. Entonces, yo creo de que hay elementos que uno tiene que evaluar, y eso tiene que ser parte del análisis de cada mercado, de cada segmento y de cada realidad, ¿verdad? En donde uno tenga que desarrollar un poco este proceso social de la que habla Kotler, para poder decidir cuál es el mejor camino, pero con esto que se llama tendencias, y que más que tendencias hoy en día son incorporaciones a los procesos sociales que van a venir a quedarse. Y eso es lo que quisiera comentar. Así es, bueno, realmente tuvimos justamente hace un tiempo la oportunidad también de compartir con un conferencista brasilero que mencionaba que en plena época de pandemia, ahora estamos hablando de semanas atrás, en el mes de abril habían experimentado todo lo que es ropa, calzado y cuestiones de moda, un crecimiento de más de 350% en ventas, ¿verdad? Entonces, o sea, pero como si nadie sale, están, bueno, en fin. ¿Qué oportunidades se pierden? ¿Qué oportunidades se pierde el comercio detallista de Paraguay si, por ejemplo, vendiendo calzado no está en e-commerce? Entonces, claro, esa es una oportunidad que se pierde. Viceministro, queremos ir cerrando los temas que hablamos para después entrar a preguntas, unos 10-15 minutos. Una pregunta clave para finalizar, y tiene que ver un poquito con lo que estuvimos conversando, digamos, ¿qué pudieras vos desde el viceministerio recomendar a las MIPYMES como para que puedan mirar al futuro? Si bien hablamos de cosas positivas y compañía, digamos, ¿qué idea nos pudieras dar vos en ese sentido? Bueno, yo creo que en Paraguay también se va a cumplir la regla que mencionaba el profesor Boris, justamente porque estamos empezando la temporada de invierno y mucha gente quiere ropa de invierno. Yo te diría dos cosas. En el viceministerio, a través de las redes sociales, estamos compartiendo unos tips. Lo llamamos tips como pequeños consejos de qué deberíamos hacer en estos tiempos. Le decíamos a las empresas, en primer lugar, revisar sus costos. Hay que hacer un trabajo hacia adentro de la empresa. Revisar costos, revisar la cartera de clientes, revisar todos los datos que uno tiene.
y con un buen diagnóstico desarrollar un nuevo plan estratégico para lo que se viene. Y en ese sentido hay que explorar las oportunidades que está brindando también la crisis, por lo que decía el profesor Boris, el comercio electrónico, nuevos canales y estrategias creativas de marketing, porque necesitamos reactivar el consumo. Esas compras que quedaron postergadas por la crisis, creo que lo decía Ladislao, ese consumidor que tenía previsto en estos meses tal vez comprar muebles, comprar un televisor nuevo, comprar electrodomésticos, realizar alguna reforma en la casa. Todas esas inversiones que quedaron pendientes necesitamos reactivarlas lo antes posible. Entonces creo que los empresarios y emprendedores tienen que desarrollar la creatividad para de una manera creativa reactivar el marketing, reactivar el consumo con unas estrategias de marketing que sean creativas, que sean también enfocadas a los productos que ofrecen y evidentemente creo que en este ambiente en el que estamos hoy, creo que digamos que todo el marketing o la publicidad tiene que enfocarse hacia levantar el ánimo y hacia consejos positivos en el sentido de que necesitamos buenas noticias. Y eso que felizmente en el Paraguay hablamos de crisis económica y no de crisis sanitaria. Imagínense lo que hubiera sido si también teníamos que hablar de problemas mucho más graves en el ámbito de la salud. Gracias a Dios y al compromiso de los ciudadanos, eso no está pasando en el Paraguay. En este momento el virus se llama incertidumbre más que nada, y en la medida que vayamos superando eso vamos a recuperar esa normalidad, y creo que va a depender mucho, como decía, de la creatividad que se pueda para poder reactivar el consumo. Gracias, es así. Voy a comentar justamente de que este punto que estamos mencionando de la incertidumbre es justamente lo que queremos con este consultorio tratar de minimizar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos como objetivo es el hecho de trabajar un poco con ustedes. Por un lado, agradecido, digamos, al viceministro que nos acompaña, del sector gobierno, con el sector privado, en fin, ir generando información para que podamos tener herramientas que nos permitan proyectar, digamos, el futuro, no digo con seguridad, porque, digamos, el futuro obviamente es algo que nadie puede predecir, pero sí por lo menos hacerlo con un enfoque positivo y encontrar de esta manera, digamos, el camino que todos estamos buscando. Bueno, quiero, como dicen en la televisión, hacer un pequeño corte comercial. Quiero presentar justamente una herramienta que va, digamos, en consonancia con lo que está mencionando aquí el profesor y que de alguna forma estuvimos viendo que tiene que ver con el comercio electrónico, para después ya abrir a preguntas y respuestas. Ya hay algunas que están aquí en el chat, así que si los panelistas bueno, y el público me permite un segundo, quiero compartir con ustedes esta información que creemos va a ser de mucha utilidad, porque es un producto también de nuestro equipo. Hola, ¿cómo estás? Quería tener una presencia en internet y no desaprovechar realmente esta oportunidad de llegar a tus clientes con tu local cerrado. Bueno, realmente nosotros no estamos en condiciones en este momento de perder oportunidades y principalmente de no llegar a nuestros clientes en este tiempo de pandemia. Ahora, con Dovesi, vas a poder tener una solución todo en uno que te va a permitir justamente de que tu proyecto, pequeño o grande, pueda tener una presencia real en internet. Esto consiste justamente en que podamos tener principalmente una tienda en línea con tu propio dominio, tutienda.com.py o tutienda.com, que automáticamente puedas vender en Facebook, en Instagram, sin que te vuelvas loco para publicar cosas de un lado a otro y no saber que de repente te faltó una mercadería o no. Que puedas también cobrar con todas las tarjetas de crédito, medios de pago y utilizar las redes de cobranza en todo el país para que tu cliente tenga todas las opciones para pagarte. Además de esto, sin preocuparte, que puedas enviar tu mercadería a cualquier parte del país, sin que vos seas quien organice toda esa operativa. Además, y este tema muy importante, que también puedas financiarle tus ventas a tus clientes como si fuese vos mismo el que estás dando el crédito.
Realmente todas estas soluciones juntas están en Dovesi. Y obviamente también te ofrecemos, porque digamos, en este mundo de internet nadie está preparado al 100%. Nuestro equipo de expertos te va a enseñar y a preparar tanto a vos como a tu equipo para que puedan mejorar cada día en todo lo que tenga que ver con internet, ventas online y marketing digital. Esta es una solución que estamos preparando justamente para que puedas vos, tu tienda, tu equipo, no perder esta oportunidad de ingresar al mundo digital. Si estás interesado, comunícate con nosotros al WhatsApp que aparece al final y vamos a iniciar ya mismo este proyecto de que puedas entrar a internet por la puerta grande. Bueno, muy bien, ese era un poco el material que quería compartir con ustedes. Es Dovesi, una herramienta que tenemos justamente para que puedas hacer tu página, tu comercio electrónico de una manera rápida, sencilla, con pocos pasos, como si fuese que estás publicando en Facebook. Ya vas a poder tener entonces esta herramienta disponible. Quiero entonces abrir el panel para las preguntas a todos los panelistas, al viceministro. Tenemos todavía 15 minutos. Así que quiero aprovechar entonces, hay algunas preguntas y comentarios que hicieron viceministro, panelistas, los participantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un comentario de Edgar Insfran que dice lo siguiente. Realmente es muy difícil empezar nosotros con un costo, digamos, con un costo bajo, me imagino, tener informaciones para arrancar en su tiempo. Casi nadie tiene un paso a paso claro de cómo crear una empresa, por ejemplo. Yo soy Edgar Infran de Fuente PY, somos analistas de sistemas especializados en sistemas financieros. O sea, y más adelante Edgar menciona justamente el tema de que tuvieron que transformar su empresa a una sociedad anónima porque no pudieron acceder a créditos por ser una empresa que no estaba constituida como sociedad anónima. Es realmente, viceministro, complicado hoy, con todo lo que hizo ya el viceministerio, el gobierno, abrir una empresa, formalizarse. ¿Hay alguna ayuda por parte del viceministerio también para que uno pueda hacerlo esto en pasos sencillos? Si habilitas tu micrófono, dice. Ahí está. Sí, Gustavo. De hecho, uno de los peores indicadores en el Doing Business del Paraguay es justamente las dificultades para la apertura de una empresa y de una sociedad, ni qué decir. Por eso, el año pasado, se han aprobado dos leyes muy importantes para atender justamente dos de los problemas que estamos mencionando aquí. Uno, en cuanto a la apertura de empresas o sociedades, la ley que crea las empresas por acciones simplificadas va a permitir básicamente constituir una sociedad sin ningún costo, en un formato totalmente electrónico y en un periodo de tiempo cortísimo que esperamos que sea de entre 3 a 5 días hábiles. Y eso en el segundo semestre de este año lo vamos a tener operativo en el Paraguay. Vamos a simplificar totalmente la apertura para que las empresas ya nazcan formales. Cuando un emprendedor dice no tenemos el paso a paso para habilitar una empresa, es porque básicamente lo que ocurrió siempre es que diferentes instituciones tienen diferentes registros, diferentes normativas y uno como que va haciendo camino al andar. Uno va tomando los primeros pasos y por el camino va encontrando, entre comillas, dificultades. Y el segundo tema tiene que ver con la formalización. La ley de modernización tributaria creó una modalidad simplificada que se llama sobre todo el régimen resimple, que va a permitir que las empresas más pequeñitas, las que inician y que esperan facturar hasta 80 millones de guaraníes por año, puedan tener un régimen especial con un incentivo fiscal muy importante, o dos, mejor dicho. Uno, que sus operaciones van a estar exentas de IVA, no van a facturar ningún impuesto al consumo. Y en segundo lugar, van a pagar un impuesto a la renta de tan solo el 1%, a diferencia del resto de las empresas que pagan el 10%. Dos incentivos muy importantes, pero ¿cuál es el desafío para el gobierno? Que esa información llegue de manera oportuna a la gran mayoría de empresarios y de emprendedores que tienen que conocer esas herramientas, y ahí siempre tuvimos dificultades y lo reconocemos. Necesitamos mejorar los canales de comunicación, necesitamos relacionarnos más directamente y en términos más sencillos, porque siempre decimos, las MIPYMES informales no hay que combatirlas, sino hay que convertirlas.
para convertirlas, tenemos que hacer que esa carrera por la formalización no sea una carrera con vallas, debe ser una carrera de 100 metros llanos para que ese proceso pueda ser rápido, pueda ser ágil, sin costo, y eso le va a dar desde todo punto de vista una mejor competitividad para consolidarse y crecer. Entonces, esos son los desafíos de este año, además de que funcionen mejor las herramientas que se están fortaleciendo para el acceso al crédito y complementado con un sistema o una red de instituciones públicas y privadas que brinden capacitación, orientación adecuada, suficiente, yo creo que vamos a mejorar en buena medida. Y para eso estamos también, aparte de trabajar con ustedes, con Tenondé, estamos trabajando también en alianza con universidades para que los propios estudiantes también puedan ser actores clave en la diseminación de esta información. Y también trabajando en articular información del portal emprendedor. Este año tiene que cumplir ese rol que hacía, la pregunta que hacía el participante, de que la información debe estar, digamos que integrada y facilitada en un solo canal, y que básicamente hoy no podemos más permitirnos que acceder a información sea difícil, y lastimosamente todavía muchos me manifiestan que es así, y tenemos que trabajar en facilitar ese primer elemento clave que es la información. Correcto, es así, y realmente, digamos, es fundamental el hecho de contar con ese tipo de informaciones, porque eso nos va a permitir a los empresarios saber dónde recurrir, cómo hacerlo, cuál es la institución correcta. Señores panelistas, también si ustedes quieren complementar con algo, abran sus micrófonos sin problema, así avanzamos. Aquí tenemos otro señor Rolando Barrios, dice: aparte de la informalidad, que creo que también es un motivo, digamos, de imposibilidad, me imagino, de avanzar, también se debería ver el salario de la función pública, esos salarios muy sobrevaluados. Y una vez hecho este paso, sin dudar va a sobrar más dinero para que se puedan hacer inversiones. Hoy en día se paga más de lo que se recibe. ¿Es posible hacer o pensar en mejorar si el 85% del PIB va a gastos rígidos? Es un comentario, obviamente. Entiendo, vos, viceministro, sabrás más que nosotros, está en vigencia el trabajo justamente de la reforma del Estado en estos momentos, ¿cierto? Es así. En cuanto a salarios, eso está en varios estudios, está demostrado, los niveles más bajos, en los servicios más básicos, el Estado paga en promedio más que el sector privado, pero en los niveles gerenciales más altos es inverso. El Estado paga menos que el sector privado en los niveles gerenciales. Entonces, sí que hay hay un ejercicio que hay que hacer al respecto de manera integral. Yo creo que lo importante es que el gasto público sea más eficiente. No deberíamos pensar no deberíamos pensar en un achicamiento del Estado en el sentido de la palabra achicar, sino que hay que hacerlo eficiente, hay que mejorar la inversión, los recursos humanos realmente tienen que ser más productivos, pero también tenemos que ser conscientes que toda la demanda social tiene que ver con más inversión pública. Normalmente, hoy nos damos cuenta el déficit que tenemos en inversión en salud, por ejemplo. Para enfrentar una situación como esta tenemos que hacer una inversión extraordinaria, porque básicamente el sistema de salud no está preparado para atender una demanda como esta, o una situación como esta. Entonces, sí que la reforma del Estado implica, en primer lugar, mejorar la eficiencia en el gasto público, sin duda, se empieza por ahí. Bien, después tenemos aquí el comentario de otra persona, Sonia Cáceres Minervini, le conocemos, creo, ¿no? Dice, licitaciones, dice imposible acceder a las MIPYMES. Más piden desde hoy, dice, nuestros productos, alcohol en gel, tapaboca, etcétera. Digamos, entiendo que es el tema de, es imposible acceder hoy para las MIPYMES a las licitaciones. ¿Se está trabajando también en eso, viceministro? Ese es un tema que está en el centro de la agenda. No solamente estamos ya trabajando hoy, que si ustedes ven, si acceden al plan de reactivación económica que está presentando el gobierno, van a notar que una de las estrategias tiene que ver con el acceso a las compras públicas, específicamente para MIPYMES. Eso lo estamos trabajando de manera articulada. Hoy ya van a encontrar algunas novedades como la tienda virtual dirigida a MIPYMES,
pero todavía no es una reforma de fondo. Yo tengo que ser claro con esto. Para poder proveer al Estado, no cualquier empresa lo puede hacer de la noche a la mañana. Para proveer al Estado hay que prepararse, hay que registrarse, hay que tener capacidad de financiamiento, hay que tener la capacidad de proveer en los volúmenes que el Estado necesita, pero en un mediano plazo estamos trabajando realmente para avanzar en un proceso de desconcentración de compras públicas, que en el pasado se hizo el ejercicio inverso. Años atrás lo que hemos notado es que por una estrategia de mejora de los precios, las compras públicas se han concentrado. Se han concentrado tal vez, digamos que con la buena intención de comprar a mejor precio, con la intención de tener menos procesos de licitación y poder lograr mejores precios. Pero eso fue dejando paulatinamente a las empresas más pequeñas afuera por el volumen, por la forma de pago y sobre todo porque la competencia con empresas grandes siempre es muy difícil en cualquier ámbito y más todavía en compras públicas. Eso requiere un ejercicio inverso y como gobierno estamos trabajando en la desconcentración de las compras para que se puedan hacer más pequeñas, más focalizadas a nivel regional y que también las formas de pago empiecen a ser más adecuadas para el segmento de MIPYME. Acá tenemos otro comentario, dice Nicolás Benítez, dice el ranking Doing Business mundial muestra la relación directa entre la agilidad con la cual se constituyen las empresas y el desarrollo económico y social. En cristiano nomás dice ministro, el ranking Doing Business, ¿qué es el ranking Doing Business? ¿Es algo que hacemos nosotros o algo de afuera? Es un ranking que mide el clima de negocio de los países. Son como 90 indicadores diferentes. No solamente tiene que ver con apertura, tiene que ver en general con el desempeño de la economía. Son 90 indicadores que el Banco Mundial seleccionó y que hace comparable economías de diferentes países. Paraguay de 190 se encuentra en el lugar 128 en este momento. Hay que reconocer que en los últimos 2 años ha descendido, no porque hemos retrocedido nosotros, sino que porque otros países han tomado medidas muy importantes para mejorar su clima. Y es un desafío que el Ministerio de Industria y Comercio está llevando adelante con el Ministerio de Hacienda. Tenemos un plan estratégico a nivel nacional para identificar cuáles son esos indicadores que nos van a permitir mejorar clima de negocios. Y ese es el otro tema, Gustavo y colegas, que está en el centro de la agenda de la recuperación económica. Tenemos que facilitar el desarrollo de negocios en el Paraguay. Y en particular, nosotros estamos en la facilitación del comercio exterior, sobre todo, para que sea más competitivo nuestro comercio exterior y tengamos menos demoras y menos costos al momento de exportar, y eso nos permita ir también conectándonos mejor a las cadenas globales. Eso y otras cuestiones que tienen que ver con normativas jurídicas, con leyes, con protección a inversiones, que todavía en el Paraguay tenemos que construir, y eso está en el centro de la agenda con el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando. Que parecen más, que hay tantos temas interminables, Socorro, ¿verdad? Pero Dios quiera que todo esto se vaya concretando. Dice Mirna Flores, dice las plataformas para conseguir los documentos o certificados son muy complicadas y poco claras en todas las entidades. Dice, muy pocas son las que se puede conseguir un certificado de manera inmediata. Me imagino que ha de ser justamente por los trámites, el tema de gobierno digital y todo eso que se está encarando en algún momento, ¿verdad? Es así, básicamente tenemos diagnosticada la situación, tenemos un equipo de trabajo interinstitucional, estamos próximos a lograr una normativa que nos permita tener un plan específico por institución, y en gran medida el proyecto Agenda Digital que administra el Ministerio de Tecnología va a proveer soluciones tecnológicas más ágiles y más adecuada a los tiempos. Todos quisiéramos hacer trámites desde nuestros celulares, así como hoy con aplicaciones podemos hacer un pago. Así también quisiéramos pagar aranceles en el sector público y evitar colas, por ejemplo. O tener que
imprimir documentos, firmar, escanear y nuevamente remitir. Son cosas que forman parte de un proceso que estamos avanzando realmente de manera interinstitucional, pero no es solamente la tecnología, tenemos que derribar normativas y reglamentos que forman parte de la burocracia, y créanme que nuestro ministerio está con una hoja de ruta al respecto y tenemos, creo que un trabajo de 2 o 3 años para reducir enormemente la burocracia pública. Dice Sonia también, dice, ¿tenemos alguna página para levantar los productos, las MIPYMES que sean gratuitas o para operar en todo el país? Nosotros habíamos, a ver, el Ministerio de Industria y Comercio en el pasado había tenido una especie de shopping virtual para MIPYMES, pero dejamos eso realmente a la iniciativa privada. Entendemos que no es solamente que la empresa levante su producto en una página web, sino que la página tenga el tráfico suficiente para concretar la venta. Entonces, lo que tenemos que generar es un canal único que permita que los consumidores acudan a ese mismo canal, y por eso la verdad que hemos dejado a que el sector privado desarrolle diferentes herramientas. La CAPACE, en la que está Gustavo, por ejemplo, ha desarrollado varias propuestas al respecto. Y desde el sector público hay algunas iniciativas. Si ustedes ven hoy las redes sociales del Ministerio de Industria y Comercio, van a encontrar la oferta de empresas de servicios que se encuentran registradas en el REPSE, que es el Registro de Proveedores de Servicios del Estado. Hoy el REPSE se abrió a la opinión pública. Hoy bueno. usted, Sonia y cualquier persona puede registrar su empresa en el REPSE, y un consumidor puede tipear qué tipo de servicio necesita, y el sistema le va a desplegar toda la oferta de empresas, repito, registradas en el REPSE. Hoy, si Sonia ve hoy el Facebook o el Twitter del Ministerio de Industria y Comercio, va a encontrar la promoción de los proveedores de servicios. Qué interesante. Acá estoy justamente, voy a compartir la pantalla. Acá dice MIC presenta plataforma digital para acceder a servicios, dice. ¿Se ve? No. Perdón. Parecía que sabía que Sonia iba a preguntar y ahí le di la respuesta al toque. Ahí le diste la... Resolvimos esta tarde. Mira, en el cloud, estabas preparado, dice mi hijo. Acá está justamente, esta es la información justamente que está en el Ministerio de Industria y Comercio, entonces para que tengamos en cuenta. Excelente. Bueno, vamos terminando nuestra charla. A ver, ¿alguna pregunta más que tengan para el viceministro o los panelistas para complementar? Si no, me gustaría, señores panelistas, alguna reflexión final, por favor, si pueden ir cada uno de ustedes, no sé, ¿quién levanta la mano primero? Profesor, ahí está, José Luis. Luis. ¿Está? Sí, arranco yo. En realidad, gratamente sorprendido por varias cosas que nos cuenta el viceministro, ¿verdad? De todas las cosas que hay que muchas veces no nos enteramos. Coincido con él que a lo mejor mejorar los canales sería un elemento importante de llegada a la gente, ¿verdad? Realmente estamos en un país poco tecnológicamente avanzado, ¿verdad? A lo mejor eso es un impedimento, pero creo que a la fuerza esta crisis que estamos pasando nos va a enseñar eso, ¿verdad? Mi opinión personal un poco es que esta situación, si bien a lo mejor es temprano todavía opinar y sacar conclusiones, nos obliga a cambiar un poco nuestra mirada, nuestro observador. Mismo en el ambiente familiar, yo creo que esta cuarentena ha desarrollado muchas cosas que en lo personal no lo teníamos con nuestra propia familia, ¿verdad? Obliga un poco también a mirar el interior y ver qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista personal, ¿verdad? Lo mismo transmite un poco en el ambiente crediticio financiero, era un poco lo que es mi papel dentro de este panel, ¿verdad? Los bancos, las financieras, las instituciones van a tener que mirar de otra forma lo que se viene. Normalmente el área de riesgo está acostumbrada a mirar el atrás para proyectar el futuro, buscar las tendencias, ¿verdad? Sabemos que esta situación nos hizo entrar en un túnel oscuro a lo mejor desde el punto de vista situacional,
pero hay que buscar la luz al final del túnel. Ahora, el trayecto para llegar a esa luz es importante y es muy importante empezar a cambiar las miradas nuestras, ¿verdad? Desde el punto de vista de los microemprendedores, de las empresas pequeñas, es también aprender a diversificar, a generar planes de contingencia que pueda también generar esa capacidad de reacción ante cualquier eventualidad, porque no solamente el efecto sanitario puede generar una crisis de negocio o una crisis económica, sino también algún tema familiar profundo, ¿verdad? Que afecte un poco el normal desenvolvimiento económico de las familias económicas, ¿verdad? Entonces yo celebro un poco esta apertura, estas informaciones que hoy nos está dando el viceministro, porque genera también, digamos, mucha expectativa hacia adelante, ¿verdad? La gente va a ver que buscar la formalidad tiene su ventaja y puede hacer que con la unión de todos podamos ser mucho más fuertes y poder enfrentar cualquier tipo de situación para el futuro, ¿verdad? Así es, realmente es un compromiso, o sea, el tema de tomar la decisión de volverse formal es más como, así como perdonar es una decisión, yo creo que volverse formal también es una decisión. Profesor Choi. Sí, de alguna manera, gracias Gustavo. De alguna manera yo creo que es, si yo digo en un par de palabras, básicamente el resumen es romper los paradigmas que tenemos en los procesos internos de las organizaciones con una revisión, pero una revisión para mirar en un futuro distinto probablemente, en donde todas las entidades y todos los organismos vinculados a este proceso tienen que estar también en la misma línea de trabajo. Entonces, de alguna manera, el viceministro me acaba de mencionar que todo está caminando en esa dirección. Entonces, tenemos que romper el paradigma de esa dura cifra. A mí, como chileno, me impresiona un poco ese nivel de informalidad, ¿verdad? Que es en el fondo un paradigma en la sociedad paraguaya y que tenemos que ir resolviendo en comunidad con todos. Esa es un poco mi conclusión, ¿verdad? Es así, es así. Y bueno, y justamente el gobierno puede sustentar un montón de estructuras financieras y digamos, y de ayuda a las personas que de alguna forma aportan impuestos y se va fortaleciendo, por más allá de que podamos estar no de acuerdo en cómo se maneja, pero en realidad si eso forma parte de la normativa, deberíamos cumplirlo. Ladislao González, adelante. Bueno, gracias Gustavo. Creo que es muy enriquecedor todo. Yo simplemente cerraría con una retroinspección, ¿verdad? Nosotros también en tiempo de crisis estamos confrontados a analizarnos y a ver cuál es el tipo de liderazgo que tenemos al frente de una pequeña, una mediana o una gran empresa. El desafío es proporcional, ¿verdad? Entonces, hay gente que cree que el problema está solamente afuera, hay gente que cree que, bueno, esto es algo que cayó, que sucedió, inesperado, yo no tengo responsabilidad, no tengo ninguna culpa y quizá tenga un alto porcentaje de verdad, pero nos toca vivir esto y este es el momento de sacar lo mejor de nosotros. Por eso hablaba de mirarse un poquito para adentro. Hoy tengo que ser un mejor líder, tengo que ser más líder que nunca. Eso significa que tengo que ser capaz de poner la cara, poner el pecho, velar por la gente que trabaja conmigo, velar por la gente que me rodea, lograr una sinergia de parte del equipo y un compromiso, porque cuando uno tiene un empleo y está recibiendo el 100% del salario y ocurre algo como esto, uno dice, no, yo quisiera aunque sea el 50% de mi salario, pero no quedarme sin empleo. Cuando que en una situación normal, jamás uno pensaría en una quita de 50%, por ejemplo, y estar tranquilo al respecto de decir, bueno, yo prefiero eso que nada. Un montón de gente habrá pensado en tiempo atrás, no, que me toquen el 50% del salario, prefiero quedarme sin salario y buscar un empleo nuevo donde pueda volver a recibir el 100%. Entonces, creo que es un tiempo en el cual cada uno de nosotros como equipo, desde el liderazgo y desde la función que nos toque, estamos desafiados a sacar lo mejor de nosotros y a liderar esta tormenta, sabiendo que existe este tiempo, este presente en el cual estamos transcurriendo por la tormenta. Vamos a avanzar
dentro de la tormenta y en algún momento vamos a superar esa tormenta. Entonces tenemos que estar listos para ahora, para el proceso y también para el después, porque si gastamos todas las energías en la tormenta, después quizá vamos a estar muertos cuando llegue la calma, ¿verdad? Entonces hay que prepararse para esos tres momentos importantes y creo que esto parte de un buen liderazgo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde donde nos toque actuar. Gracias, Laislao. Viceministro, unas palabras finales, saludos, comentarios, lo que te parezca. Bueno, yo creo que en primer lugar, Gustavo, agradecerte también a los panelistas y a los participantes. Como reflexión final, más bien como información final, creo que sería importante resumir de qué es lo que propone el gobierno como medida de reactivación o de recuperación, mejor dicho, para lo que se viene. Y hay un plan de recuperación que se basa, creo yo, en 4 aspectos fundamentales. Uno, el refuerzo, digamos, o el fortalecimiento de la inversión en obras civiles y en obras viales, porque hay que hacer una diferencia. Y se va a potenciar mucho las obras civiles también. Estamos acostumbrados a obras viales. Eso va a generar aproximadamente una inversión de $1.600 millones en el segundo semestre de este año. Los fondos provienen de programas que ya estaban adjudicados, pero que se están anticipando para que se pueda ejecutar en simultáneo todo eso. En segundo lugar, el fortalecimiento del Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento tiene que ocupar un rol más importante en el desarrollo. Ese es su rol, es un banco de desarrollo. En tercer lugar, medidas importantes en materia de simplificación de trámite, de facilitación de comercio, vamos a derribar normativas. Y en cuarto lugar, programas específicos de apoyo a MIPYMES en lo referido a seguridad social y compras públicas. Vamos a trabajar específicamente. Esas son medidas, diría yo, de mediano plazo, pero que tienen un altísimo impacto y que creo que van a estar en poco tiempo. Vamos a empezar a sentir, digamos, algunas primeras medidas al respecto. En materia de compras públicas, hoy ya pueden ver en las redes sociales la tienda virtual. Hay webinar preparadas toda la próxima semana. Hay capacitación en línea disponible. Y hay un proceso abierto, simplificado para que MIPYMES puedan hacer. Es el primer paso, no es el último, no es el ideal. Vamos a seguir buscando la simplificación y la desconcentración en ese sentido. Y lo otro que le decía en materia de trámites, la implementación de EAS, Empresa por Acciones Simplificadas, la implementación del Resimple y una serie de normativas que van a facilitar también eso en el mismo sentido. Y la seguridad social, que como lo decía Boris, hay algo que parece ya un paradigma que tenemos que romper, que el empresario tiene que pensar de manera integral. Cuando un emprendedor va a iniciar sus trámites y va a llevar adelante su empresa, tiene que conocer el universo de aspectos que tienen que ver con la competitividad, con el acceso a crédito, con el acceso a mercado y tenemos que empezar a pensar que competimos en un mercado global exigente que realmente hace que el empresariado paraguayo también tenga que ponerse a tono. Para eso el Estado tiene que también facilitar herramientas, simplificar muchas cosas y en eso vamos a concentrarnos en este semestre, Gustavo y colegas. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, viceministro, realmente muy honrado por tu presencia. Yo quiero para finalizar simplemente agradecerles a todas las personas que han estado presentes. Quiero compartirles esto que les voy a mostrar antes de que se vayan. Este es el sitio web de Tenondé, donde el día lunes vamos a hacer el lanzamiento de las postulaciones para las personas que quieran inscribirse a los diversos cursos que van a estar disponibles en Tenondé, para que puedan justamente avanzar en lo que habíamos mencionado, lo que tiene que ver con ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí vas a encontrar un poco todos los cursos que están disponibles en los diferentes ámbitos, en donde obviamente, como habíamos dicho, por el acuerdo que tenemos con el viceministerio, tenemos 25 becas disponibles, 100% pagas, y, o sea, digamos, gratuitas, mejor dicho, o sea, anda cubierto el 100% del costo,
y para todos aquellos que tengan la cédula MIPYME, el 50% del descuento en cualquiera de los cursos que Tenondé va a tener disponible en su sitio web. Así que les invito a tenondé.com.py a que puedan visitar entonces nuestra web o eventualmente al WhatsApp que ven aquí, el 680-0961, 680-000. Pueden comunicarse entonces que el equipo les va a poder informar más al respecto. ¿Ok? Entonces, muchas gracias nuevamente. Todos los viernes nosotros vamos a tener nuestro consultorio de negocios. El objetivo de este consultorio es el hecho de poder hablar sobre temas que son de interés del sector emprendedor, empresarial, MIPYMES. Hoy tuvimos la oportunidad de estar con el señor viceministro Isaac Godoy. El próximo viernes nos toca el tema financiero y de invitado vamos a tener al presidente del Banco Nacional de Fomento, el señor Carlos Florentín. Así que aquellos que quieran sumarse entonces el próximo viernes a las 19 horas vamos a estar entonces con el presidente del Banco de Fomento conversando un poco sobre todo lo que tiene que ver el ámbito financiero en este momento y bueno, y obviamente para pensar en cómo el banco también puede ayudarnos en este proceso de reinvención o el proceso justamente de sostenibilidad en nuestras compañías. Entonces, muchas gracias entonces por la presencia a cada uno de ustedes. De vuelta, recomendarles justamente esto que habíamos hablado, pensar en positivo, que veamos esto como una oportunidad, no como un problema, y que gracias al apoyo, digamos, de los gremios que estamos trabajando unidos, al apoyo de los órganos de gobierno como el Viceministerio de MIPYMES, estamos buscando soluciones, herramientas, ideas que nos permitan seguir adelante. Ese es el objetivo. Así que desde Tenondé y todo el equipo, señores panelistas, José Luis, profesor Boris, Laislao, señor viceministro, muchas gracias y que tengan un excelente resto de jornada en este día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.